Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a hablar ya de lo que tiene que ver con la audiencia de debate. Yo digo que es el corazón de todo proceso adversarial. Y yo los invito a todos, en realidad, que hagamos como un ejercicio intelectual, como para internalizar los principios de este nuevo sistema, que es pensar en esta etapa y todo lo que vamos a ver en los encuentros sucesivos, cómo seríamos si estuviéramos enfrentando a un jurado popular. ¿Por qué digo esto? Antes de empezar a desarrollar el tema de este módulo. Porque en realidad el juicio por jurados es como la máxima expresión del sistema acusatorio. Y me parece, o desde la experiencia, creo que ese eureka o ese clic en mi proceso de conocimiento y internalización del sistema fue estudiando juicios por jurados, donde yo de alguna manera lo descubrí y lo vi de una manera muy clara y muy gráfica. Entonces, en esta oportunidad y avanzando en este curso, yo los invito a que todo lo que veamos de acá en más lo pensemos como si estuviéramos litigando todo esto que viene de todos estos temas o todas estas estructuras que vamos a ir desarrollando, como si estuviéramos litigando ante un jurado popular, ante gente que no conoce el caso, ante gente que no sabe de derecho, y eso nos va a potenciar en la manera de litigarlo. Hablando de esta nueva etapa, o sea, ya culminadas todas las audiencias preliminares y analizada la prueba en términos de legalidad, en términos de pertinencia, depurada esa prueba, nos encontramos de ver cómo producimos esa prueba en la oralidad. Y lo que tiene que ver con evidencia digital, realmente fue muy novedoso empezar a pensar de qué manera litigábamos esa prueba. Porque cuando hablamos de audiencia de debate, toda la valoración que hacemos en términos de evidencia o en términos de prueba, una vez que traspasa la inmediación, la contradicción en el contexto de la oralidad, tiene que ver cuán creíble resulta esa prueba. La prueba se valora en términos de credibilidad en esta etapa y este debe ser el norte. O sea, por eso yo hablaba del ejemplo del jurado. Nosotros tenemos como litigantes, en el caso que nos pongamos en la piel del litigante, le tenemos que hacer creer que nuestro caso es sólido, que nuestra prueba es verdadera, que nosotros tenemos la versión adecuada de cómo sucedieron los hechos y de esa manera defender la relevancia jurídica después en términos técnicos. Pero sí, esto de la credibilidad me parece que hay que resaltarlo, y más en temas de evidencia digital, que hay tanto desconocimiento, porque son cuestiones muy técnicas y nosotros tenemos que tratar de llevar al llano y hacer creíble nuestra prueba para poder sostener nuestro caso, darle solidez y darle credibilidad. Entonces acá volvemos a analizar, como les dije, esta teoría del caso que nos va a ir acompañando en el transcurso del proceso. Acá vamos a empezar a pensar cuál es la utilidad de la teoría del caso. Ya lo vimos en audiencias preliminares, cuál es la utilidad de la teoría del caso en la audiencia de debate. Obviamente, primero formular el alegato de apertura, que es lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad, cómo es la estructura y cuáles son las características y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en este primer encuentro frente al órgano juzgador de los hechos y que va a determinar la culpabilidad o la no culpabilidad de nuestro acusado. Entonces, primero, obviamente, es la presentación del caso, el alegato de apertura. También nos va a ayudar a cómo desarrollar todo lo que es la producción de la prueba a través de los testimonios, del examen de los testigos propios, del control o el contraexamen de los testigos de la contraparte. Formular las objeciones en ese sentido, porque teniendo claro cuál es nuestro caso, podemos identificar con mucha claridad qué es lo que lo está afectando o no en el transcurso de producción de la evidencia o en el transcurso de la producción de la prueba propiamente dicha, ya en el transcurso del juicio. Y obviamente también nos va a guiar para ir construyendo en el transcurso de la audiencia y todos los pasos que se van a ir sucediendo en esta audiencia de debate o audiencia de juicio,
en cómo vamos a construir y cómo vamos a formular nuestro alegato de clausura. Entonces, la teoría del caso va a ser nuestro norte, nuestro marco, nuestra guía para llevar adelante todo este procedimiento. ¿Qué es el alegato de apertura? ¿Y cuáles son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta en términos de litigación y como buenos litigantes para hacer un buen alegato de apertura? Yo siempre digo lo mismo, que a lo mejor no lo dije en otras oportunidades, pero muchas veces cuando nosotros hablamos de litigación, da la sensación que es solamente para los litigantes, o sea que los que en realidad tienen que aprender las técnicas, que tienen que aprender la estructura de determinadas herramientas y todo, son los que litigan. Y ahí nos estamos olvidando o estamos confundiendo que en realidad, como no deja de ser derecho procesal, tiene que ser tan conocido por las partes como por los jueces, por los organismos jurisdiccionales que van a, de alguna manera, a dirigir esas audiencias y a tener diferentes funciones en todas las audiencias del proceso, sobre todo en esta audiencia de juicio, pero en realidad en todas las audiencias preliminares también. El juez tiene que conocer tanto las reglas de litigación como los propios litigantes. Siempre es una analogía constante que siempre hacemos los profes o los coaches en litigación, que tiene que ver con que el juez es como una analogía con el deporte, el juez como el árbitro del fútbol. Sí, los que juegan al fútbol son los jugadores, cada uno en su cancha, y hay un árbitro que en realidad ordena ese juego y los dirige. Ahora imagínense un árbitro que no sepa las reglas de un offside, o cuando hay penal, o cuando hay tiro libre, o cuando hay un foul. Entonces, difícil de fallar un árbitro que no sepa las reglas del fútbol. Bueno, esto es lo mismo, o sea, difícil tarea va a tener y mal hará su trabajo aquel juez que no sepa litigar cuando tenga que decidir sobre los planteos y los pasos que van siguiendo las partes en el transcurso de las audiencias y en el transcurso del debate también. Así que los jueces tenemos que aprender a litigar de la misma manera que las partes. El alegato de apertura, entonces, ¿qué es el alegato de apertura? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un alegato de apertura? Lo que se habla en términos de litigación no tiene que ver con lo que esté bien o lo que esté mal. Si hay cosas que están mal, obviamente las vamos a ir marcando, pero mal en términos procesales, más que en términos de litigación en sí. Pero en realidad se habla de buenas y malas prácticas que tienen más que ver con lo profundo de la litigación, con las estrategias y con la buena litigación y la sana litigación y el juego limpio de la litigación entre los contrincantes o adversarios en el marco del proceso. Entonces, el alegato de apertura es como la primera exposición, la primera presentación de mi caso. Es la visión que yo le quiero dar al que me va a juzgar, al que va a juzgar mi caso, ¿sí? Sea un juez técnico, sean jueces técnicos en el caso de un tribunal, o sea un jurado. Yo los invito a tomar esta referencia para ser bien gráficos en lo que les quiero transmitir. Es la visión a través de la cual yo quiero que vean mi caso y yo quiero que analicen mi prueba y que valoren la prueba que yo voy a producir en el transcurso del juicio. O sea, es tal cual esto, pretendo que el tribunal observe el juicio de esta manera y que valore la prueba en estos términos. Y de alguna manera es como una promesa, una presentación o anticipar acerca de también los elementos o cómo voy a llevar adelante la producción de la prueba para acreditar los hechos que estoy sosteniendo. Partimos de la base que los jueces, técnicos, jurados, no conocen el caso. En los sistemas adversariales, el juez, en los sistemas acusatorios, el juez del juicio es un juez que no está contaminado ni con los hechos ni con la prueba, no conoce el caso, al igual que un tribunal de jurados, no conoce el caso. Entonces, tenemos que primero tener esa visión, no es que estamos hablando, dando por supuesto, dando por hecho un montón de cuestiones
que el interlocutor, el que nos está escuchando, el que va a tener que decidir, no conoce. También es la importancia del primer momento, o sea, la primera imagen, la primera impresión que nosotros demos sobre el caso que llevemos al juicio o que estemos litigando. Y en el caso del juez, todas estas características que yo les estoy comentando es lo que tiene que exigir cuando no le ha quedado claro cuáles son los hechos que las partes están trayendo al juicio. Es de buena práctica en esta oportunidad anticipar las debilidades. Es de buena práctica decir, porque como bien dije al principio, como es una lucha por la credibilidad, yo tengo que hacer mi caso creíble, yo tengo que hacer mi relato creíble. El anticipar las debilidades de mi caso me suma credibilidad. Todo lo que tengamos que ver la estrategia en esta etapa va a estar íntimamente ligada a la credibilidad. Obviamente también este alegato de apertura tiene que ser plenamente respetuoso de la congruencia. ¿La congruencia en qué sentido? La congruencia de que haya coincidencia entre los hechos por los cuales yo formalicé la acusación, a través de los cuales yo formalicé la acusación en la audiencia de control de la imputación, y son los mismos hechos que estoy llevando al juicio. ¿Con qué tiene que ver la congruencia? Con la posibilidad de la parte de defenderse. Mal puedo defenderme de aquella acusación que desconozco. En realidad, lo que hay que tener en cuenta es que los aspectos estratégicos de este alegato de apertura o de esta presentación. La credibilidad no se va a construir desde la actuación, desde ser bonito, desde vestirse bien, de exagerar la prueba como si tuvieras el caso que decís hasta no sé qué necesidad tengo de venir a juicio porque ya tengo el juicio ganado. O sea, todo este tipo de cuestiones, toda esta soberbia, por decirlo de alguna manera, se paga muy caro en términos de estrategias y en los juicios. La idea justamente es no exagerar en la prueba, ser modesto en la presentación, anticipar las debilidades, explicarlas de una manera razonada, marcar las fortalezas, por eso yo tengo que conocer muy bien mi prueba y de alguna manera también evitar la mención de prueba que es muy débil. O sea, ¿por qué? Porque voy a perder credibilidad. Lo importante es no prometer algo que después no sé si voy a poder cumplir en el marco del juicio. Como decíamos, es un punto de vista a través del cual ver el caso. Yo tengo que despertar interés en los hechos, tengo que despertar interés en el juzgador de lo que yo estoy contando. Por eso a veces la brevedad, la simpleza en el relato es muchas veces mucho más impactante y mucho más fuerte en términos de convicción, ¿no? También es importante humanizar el conflicto. Esto es algo que reitero y vengo reiterando y me parece que nunca es en vano reiterar la humanización del conflicto. Yo tengo que explicar, contextualizar, o sea, que esto sucedió tal día, tal hora, en tal lugar, en el contexto en el que se dieron los hechos, las circunstancias que rodearon los hechos, para crear ese clima, esa visión. Y obviamente identificar a los que van a intervenir, identificar a los intervinientes desde la humanización, no desde el imputado y la víctima, y vos como que no sabes mucho hablar de quién era el imputado, de quién era la víctima, tratar de personalizar los casos es muy importante a los fines que después, cuando empiecen a ver la prueba, la imagen esa que yo dejé en un principio pueda darles esa idea de sincronicidad y de coincidencia entre lo que yo les dije y lo que está sucediendo en el transcurso de la producción de la prueba. No se trata de apelar a los sentimientos, no se trata o sea, hablar muy lindo, hablar muy correcto, no es lo que me va a garantizar un alegato de calidad, ¿sí? La realidad es que tampoco puedo dar opiniones personales. No, es incompatible con el alegato de apertura opinar sobre cosas que todavía
no tienen acreditadas ni el jurado ni los jueces, entonces dar opiniones no es el momento de dar opiniones. Y en realidad no se trata de una conferencia magistral, extensa, no tenemos que ir, que es el mejor caso, el caso más categórico que tengo en el mundo. No se trata de eso. No solamente va a tener que ver con cómo presento la prueba, sino que también va a tener que ver con la calidad de la prueba que yo seleccioné para producir en el juicio y que estoy prometiendo en ese momento. Entonces, ¿cuál es la estructura? Si yo tengo que darles una estructura como a modo de cierre de este módulo, decir, bueno, ¿cómo estaría estructurado un alegato de apertura, una buena práctica? Introducir los temas del caso y la presentación de la teoría del caso. El alegato de apertura sería como la presentación de la teoría del caso que estuve trabajando en la construcción y deconstrucción en etapas preliminares y que este es el momento de presentarla en público frente a los que van a determinar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de las personas o la persona acusada. Como ya dijimos, identificación de los protagonistas, dar una imagen, un espectro de la escena de los hechos, de alguna manera saber qué día, tal hora, en tal lugar, en qué circunstancias se produjeron y, lógicamente, también las bases que pueden conducir para ir presentando que tenemos un caso sólido, digamos, la absolución o la solidez del caso para obtener una condena. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? O sea, acá hablamos de la estructura del caso, de la estructura del caso, la estructura del alegato de apertura, qué es lo que tendríamos que presentar y también corresponde empezar a romper mitos. ¿Se puede hacer objeciones en un alegato de apertura? ¿Yo puedo objetar a una persona que esté alegando en un alegato de apertura? Sí. Sí, parece que en términos de litigación hablamos como que los alegatos no se objetan, ¿sí? Porque es un acto así importante, breve, conciso, y estás interrumpiendo a la parte en momentos muy importantes del debate. Entonces, como que la objeción, primero que no es una práctica muy habitual en nuestra cultura jurídica, porque no estamos acostumbrados a trabajar con técnicas de litigación en oralidad, no fue nuestra formación ni nuestros orígenes en términos procesales, pero yo les digo que sí podemos objetar y el alegato de apertura es susceptible de objeción. Ya tendremos un módulo completo para tratar objeciones y qué es una objeción, pero sí lo que les puedo traducir es lo que no debemos hacer en un alegato de apertura. Obviamente no tenemos que confundir afirmaciones de hecho con opiniones, o sea, no, como dije antes, no podemos opinar sobre hechos o pruebas que todavía no se han visto, que todavía no se han producido. Entonces, no deben hacerse valoraciones. Una de las cosas que a veces incurren hasta en error involuntario, puedo decir, por la falta de práctica, es la mención de prueba que ya fue declarada impertinente o inadmisible. O sea, a lo mejor en términos de legalidad. Los modos o los modos en que se obtuvo la información o si se pudo probar que esa evidencia se adulteró o se alteró o los orígenes no han sido de alguna manera confiables. Bueno, todo lo que se trabajó en etapas previas decimos, no, esta prueba no era admisible, esta prueba no puede entrar al juicio porque tiene rasgos de ilegalidad, entonces mencionarlas en un alegato de apertura no está bien y es materia de objeción. Así que con estas breves reseñas podemos de alguna manera sintetizar técnicamente este acontecimiento tan importante que es el alegato de apertura, que es el resultado del trabajo que se ha hecho durante toda la investigación y que de alguna manera lo estamos presentando ante el órgano juzgador.